Dime con quién andas, te diré quién eres. Si tú te relacionas con personas que tienen en su vida el objetivo de salir adelante, de ser trabajadores, luchadores, van a una iglesia, se comportan bien, no tienen vicios, pues probablemente lo más seguro es de que tú absorberás también ese estilo de vida y es la imagen que proyectarás y atraerás a personas que estén en esa misma frecuencia. Pero cuando tu actitud es distinta, tú también absorbes el medio ambiente que no te es ajeno y ellos a la vez no son ajenos a ti. Así que hay un doble compartimiento de modo de ser, de forma de ser. Así que tengamos cuidado de con quién nos estamos relacionando, si están en la misma frecuencia espiritual. Y esto fue exactamente lo que le sucedió a Moisés cuando estableció una relación íntima y especial, cada vez más cerca, más personal con el Creador, al punto que llegó a decirle: oye, te ruego, yo quisiera saber cómo es tu manera de ser, muéstrame cómo eres tú, te ruego que me muestres tu gloria. Ese es el título de la lección de la escuela sabática para esta semana. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, buscando en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 3 y el verso 18. Y la palabra de Dios dice: por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este es el texto que nos servirá de base para la meditación, el pequeño estudio de este día. Es importante hacer notar que hay una descripción completa de cómo es la gloria de Dios. Y esta la encontramos, de acuerdo al versículo de memoria de la lección de escuela sabática de esta semana, en el libro de Éxodo. Estoy en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, en el capítulo 34, Éxodo capítulo 34, del verso 6 al 7. Hay una descripción, dice la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, hablando de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Toma nota las características que comienza él describiéndose a sí mismo. Es fuerte, es piadoso, es misericordioso. Tardo para rechazar a alguien, tardo para la ira, porque eso es lo que significa el vocablo ira. Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y el versículo 7 añade: guarden por esa forma de ser, es que él guarda misericordia a millares. Ahora viene su relación con otros, que perdona y que guarda su misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El pecado es la ruptura de haberle dado la espalda, de que la hayas desconocido como en su relación íntima, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso sí que no puede pasar por alto a aquel que se ha alejado de él, simplemente porque deja que sufra una consecuencia de haberse separado de la fuente de la vida. Y sigue adelante: visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí entra un vocablo muy específico, que es castigo. Pero recordemos, por favor, que de acuerdo a la etimología, el vocablo castigo no es algo de temer, sino que es al contrario. Es una posición de la cual debemos agradecer, porque lo que busca es que volvamos a ser castos, que volvamos a ser puros, y esto a través de lecciones de la vida y de sufrir incluso las propias consecuencias. Así que, pero todo al final lleva por amor. Hay una reprensión, por amor hay una llamada de atención. Moisés adquiere estas características dado de que en él se ha establecido previamente lo que encontramos registrado en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí es el punto: ha dejado de vivir él para que viva el Señor en él. En el afán de absorber esta relación íntima, de relacionarse tanto con el Creador, de estar en constante contemplación y absorción de las cosas buenas que tiene el Señor para contagiarle a Él. Por ejemplo, que es fuerte, que es misericordioso y piadoso.
¿Saben ustedes? Esto nos lleva a analizar en fondo el vocablo gloria. La etimología de gloria deriva del latín que significa fama o reconocimiento, etc. Pero aclaremos un punto. ¿Cuál es el reconocimiento que tú y yo esperamos tener? ¿En dónde quieres tú tener una buena imagen, un buen nombre, una buena fama? Aclaro un punto. Aquellos que establezcamos una relación íntima con el Señor, no aspiremos a tener un reconocimiento y una buena fama en este mundo. Al fin y al cabo, esta es pasajera. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida está chocando contra el estilo de vida del mundo. Nuestra forma de ser es una denuncia a la mala forma de ser que tiene el mundo, que se ha separado de la relación íntima con el Creador. Así que no aspires si tu interés es tener un buen reconocimiento, buena fama en la sociedad de este mundo, entonces tu vista no está puesta sin duda alguna en Jesús. Porque aquel que siga a Jesús es impopular. Aquel que siga a Jesús es rechazado por este mundo. Es más, quieren ver cómo te sacan, así como intentaron sacar al Salvador al extremo, que lo llevaron a la crucifixión. La fama de este mundo es liviana y fugaz. Hay un himno muy especial para mí. Se titula Prefiero a mi Cristo, y en una de sus estrofas dice: la fama de este mundo es liviana y fugaz, prefiero a mi Cristo al vano oropel. En el caso de Jesús, por ejemplo, Jesús tuvo un cierto reconocimiento, una cierta fama dentro de la población a nivel popular, pero en muchos de ellos por interés, o interés a la sanidad, o interés a que le solucionaran sus problemas inmediatos, pero no gozó mucho, o por no decir casi nunca, no gozó mucho de la aceptación de parte de los líderes que miraban en Jesús alguien que arriesgaba su posición, alguien que podía incluso quitarles el trabajo por el liderazgo mismo. Es que habían perdido su vocación. Aquellos que en verdad, aquí hay una distinción que debemos de hacer. Aquellos que en verdad están por vocación al avance de la obra y al beneficio de otros, estarán listos para reconocer sus errores y estarán listos también para aprender entonces de aquel que les está enseñando y que viene de abajo. Sin embargo, hay otros que ya acomodados en su posición, les cuesta mucho porque es tener que batallar contra su orgullo y contra sus propios intereses mundanos, el tener que reconocer que están equivocados y entonces en el afán de poder evitar que exista alguien que los esté denunciando con su testimonio, entonces lo más fácil es aplastarlo y pasar sobre él. Eso hicieron con Jesús. Eso es una estrategia que actualmente todavía sucede. Aquel que en el afán de querer sobresalir viene y aplasta a cualquiera que esté enfrente, y generalmente la estrategia que utiliza es denigrar a la persona. Hace a un lado los resultados y los frutos de sus obras y se van directamente hacia la persona a tratar de denigrarle a él. ¿Por qué? Porque no tiene sus ojos puestos en Cristo, sino que en las actitudes de los individuos. Tienen sus ojos puestos en ellos mismos cuidándose y en aquellos que están atentando contra su modo de vida. Esa es la fama del mundo, liviana y fugaz. En el caso de Jesús, por un interés social, en un principio fue aceptado, pero llegó un momento en el cual, mira, si será liviana y fugaz la fama del mundo, en el momento en que Jesús ya no les presentaba una solución a sus problemas, que ya no era aceptado, que ya no podía estar haciendo los milagros y lo que tú querías, entonces se pusieron del lado de aquellos que consideraban que podían ocupar una mejor posición para ellos. Voy a aclarar este punto un poco más. Es el caso de aquellas personas que mientras ellos estén bien no importa lo demás. Ellos estarán siempre del lado de donde sopla mejor el viento, dirían algunas personas. Ellos estarán del lado de aquellos que consideren que van a ganar. Preguntan, hacen una pregunta y son los que no contestan esperando a ver dónde vota la mayoría para entonces alinearse a ellos. No tienen una convicción personal, no tienen una decisión personal más que simplemente satisfacer sus intereses y estar seguros que ellos estarán bien. Esa es la razón por la cual cuando Jesús es injustamente condenado a muerte, entonces aun cuando recibieron algunas veces beneficios del Señor, se voltean contra Él y quizás entonces también son de los muchos que gritaron: crucifícale, crucifícale.
Otra fama del mundo de la cual no gozaba otro individuo es el ladrón en la cruz, al extremo que por eso llegó a la crucifixión. Sin embargo, aquí sucede un fenómeno muy especial, y es que en el último instante, pasa de ser un rechazado por el mundo pasa a ser un aceptado por el universo. Y quizás esta frase es tan especial que la voy a repetir. Pasas de ser un rechazado por este mundito pequeño e insignificante para ser aceptado por el inmenso, infinito y vasto universo que ha creado el Señor. Y ese fue el caso del ladrón en la cruz. A la luz de Juan capítulo 1, estoy en el Nuevo Testamento y te invito a que busques junto conmigo Juan capítulo 1 y el verso 12. Juan capítulo 1, verso 12. Y la palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No estamos hablando de hijo del vecino, no estamos hablando de hijo del magnate, del más rico del mundo. No estamos hablando del más famoso de este mundo. Aquellos que incluso basta con que solamente tengan el apellido de ser el hijo del más famoso para que se conviertan en famoso, porque la sombra del Padre, o la luz del Padre para este mundo, también les ilumina a ellos y les abre las puertas. Pero apreciados amigos y hermanos, que tu vista no sea obtusa, que no sea corta. Veamos entonces con la visión de los ciudadanos del reino de los cielos. De tal manera que cuando mencionen tu apellido, que cuando hablen acerca de ti, cuando el mundo incluso te desconozca, simple y sencillamente se te abren las puertas, pero no de un miserable mundo diminuto como sino que las puertas del universo entero, porque es el universo entero el que te estará reconociendo como hijo nada menos que del Creador, un embajador del reino de los cielos. En el caso de la fama del cielo, ¿cuál prefieres tú? A la luz de Lucas capítulo 12, si me acompañas por favor, siempre seguimos en el Nuevo Testamento. Estoy ahora en Lucas capítulo 12 y el verso 32. Y dice la palabra de Dios: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Verso 33. Estoy en el capítulo 12 de Lucas. Vended todo lo que poseéis, dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Apreciados amigos y hermanos, aquellos que estamos conscientes que estamos solamente de paso por este mundo, que somos peregrinos, que nuestra ciudad está en el reino de los cielos, que allá está nuestra ciudadanía. Nuestros tesoros están puestos allá donde no se corrompen, allá donde no son destruidos, donde no son pasajeros. Todo lo que está en este mundo es pasajero y será transformado en un abrir y cerrar de ojos, porque vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Es allá, tu vista puesta allá, tu vista puesta en Jesús y las moradas que Él ha ido a preparar para nosotros. Construye una fama, un renombre, una imagen, pero en el universo. No te satisfaga únicamente este mundo que es perecedero, sino que veamos hacia la eternidad, que seas considerado de nuevo hijo de Dios. La frase de Moisés es una solicitud bastante interesante. Muéstrame tu gloria. Si cambiamos el vocablo gloria por fama, por manera de ser, en otras palabras, lo que Moisés le está diciendo al Señor: mira, yo quiero conocerte más íntimamente. Quiero saber realmente quién eres tú. ¿Cómo eres tú? ¿Por qué razón yo debo seguirte? ¿Qué tienes tú para que yo te admire? Para que yo quiera ser como tú. Muéstrame cómo eres. ¿Qué es lo que te antecede? ¿Cuál es tu carta de presentación? Vamos, y el Creador le dirá: mira, ¿sabes qué? Te lo voy a mostrar. Y vayamos entonces al libro de Éxodo, en el capítulo 33. Estamos ahora en el Antiguo Testamento y estoy yendo de nuevo al capítulo 33 de Éxodo. Y dice la palabra de Dios en el verso 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió el Señor: yo haré pasar todo mi bien
¿Qué es lo que hará pasar? ¿Cuál es la forma de mostrar su gloria, su fama? Hablando acerca de él, yo le haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré la manera de ser de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. Pero fíjate que es tan interesante que les dijo, incluso te lo daré por escrito. Incluso te daré por escrito cuál es mi currículum, mi manera de ser, para que consideres entonces si quieres ser como yo. Y eso es lo que encontramos entonces en el capítulo 34 de Éxodo, verso 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Ya lo había hecho. Escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Pero tenía que escribirlo él, porque va a describir su manera de ser, que es eterna y permanecerá para siempre. Y entonces entramos de nuevo al versículo 6 y 7 del capítulo 34. Te diré cómo soy yo, solo que ahora, aparte de lo que ya analizamos, analizaremos un poquito más en profundo estos 2 versos. Dice la palabra de Dios, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová. Fíjense pues, insisto, el primer versículo, el verso 6, hablará acerca de cómo es él, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para rechazar a alguien, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Si esto lo extrapolamos también al resumen que el Señor hizo cuando lo escribió, o sea, esta descripción que hace de él en el verso 6 y 7 del capítulo 34, lo que hace es plasmarlo en las tablas de piedra y las escribe con su dedo. Los primeros 4 mandamientos de esa tabla le describen a él. Y tú notarás entonces que de acuerdo en concordancia con el versículo 7 del capítulo 34, los últimos 6 mandamientos describen nuestra relación, su relación con los demás, que guardan misericordia a millares. Ahora él ya se está proyectando hacia terceras personas. Guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión, el que le hayan dado la espalda, pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, porque es justo, porque si se ha desprendido, si se ha separado de él, no consiente, no lo puede consentir, porque no tiene una relación establecida, porque simple y sencillamente no le conoce. Y dice la palabra de Dios, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Exactamente tal y la misma forma en que terminan los mandamientos en lo que es una relación personal. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y yo digo a estos, bendito y alabado sea el nombre de Dios. El Señor se proyecta en un amor de tal manera que no basta entonces con que la lección que me va a enseñar a mí para purificarme, para depurarme, para que yo cada día deje de ser yo, para que me convierta más en Él, para que mi hoy sea mejor que el de ayer, para que mi mañana sea mejor que el de hoy. Incluso la promesa de Él es que esta lección servirá y traerá frutos a mis hijos, de mis hijos, de mis hijos hasta la 4ª generación. Bendito sea el nombre de Dios. El amor de Dios se proyecta hasta la 4ª generación, por no decir que va a proyectarse en una raíz que quedará para siempre, porque tu testimonio en el nombre del Señor llevará frutos hasta la 4ª generación. Si me he explicado, así como ha plasmado su manera de ser a la luz de los mandamientos en Éxodo 20. Es exactamente el resumen que tú vas a encontrar en Mateo 22, en el Mateo capítulo 22, verso 37 al 39, en donde el resumen en 2 frases de la manera de ser de Él, de todo lo que se transcribe en el capítulo 34, versos 6 y 7, de cómo es Él, de su gloria, en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Una consecuencia de que primero, después de que amas a Dios, entonces tienes la capacidad de poder amar a tu prójimo, porque ya no eres tú el que va a amar al prójimo, sino que es el Señor dentro de ti, porque le has absorbido de tal manera. ¿Pueden otros a Cristo en ti ver? Esa es una de las frases de otro himno muy especial. Y ahora de nuevo entonces regresemos a 2 de Corintios en el capítulo 3 y el verso 18.
y me encuentro en el Nuevo Testamento. Por tanto, una vez entonces le dejas entrar en el corazón, estableces una relación íntima con Él y cada día te enamoras con Él más porque le admiras más profundamente, estudias, absorbes su manera de ser. Él no tiene nada que absorber de ti. Entonces el verso 18 del capítulo 3 de 2 de Corintios, mirando a cara descubierta, tal y como es, como en un espejo, la manera de ser del Señor, su gloria. Entonces somos transformados de gloria en gloria, de atributo en atributo, de cada característica que el Señor tiene. Entre más le conocemos, más somos transformados, y termina diciendo el verso, de gloria a gloria en la misma imagen. O sea, no cambia. Estamos hablando del mismo Creador. Tu contemplación hacia Él, entre más te estableces una relación íntima con Él, cada vez que descubres una manera de ser de Él, tú vas siendo transformado. Y esto gracias a que entonces el espíritu de tu vieja manera de ser ya no está, porque estás muerto, porque ahora vive Jesús en tu lugar y eres lleno del Espíritu del Señor. Apreciados amigos y hermanos, ahora podemos entender perfectamente por qué razón cuando Moisés bajaba de establecer una relación íntima con el Señor, bajaba cada día transformado, siendo menos Él para ser más a la manera de ser del Creador. Y esa gloria podía verse en su semblante porque miraba de una manera diferente, hablaba ya de una manera distinta. Si tú notas, todas las características que tiene el Señor no eran las características que tenía Moisés al principio. Tardo para la ira, él no era tardo para la ira, era impaciente, grande en misericordia. Quizás seguramente no tenía mucho de esa bondad, especialmente cuando miraba las injusticias de los egipcios contra los israelitas. Al fin, hermanos, eso le llevó 40 años a Moisés. No solamente establecer esa relación íntima, sino que cada día llegar a tener una profundidad de conocimiento de cómo es Él. Y en esa perspectiva es que nos llevará una eternidad conocer al Señor. Y la pregunta probablemente sería, ¿por qué una eternidad? Porque Él es eterno. Y bendito sea Dios que nuestra superación no tiene un límite, que nuestro crecimiento y transformación no tendrán un límite. Una vez tú estableces una relación íntima con el Señor y te vas alejando de un mundo pecaminoso que tiene sus días contados, poco a poco entonces de gloria en gloria iremos creciendo, pero no por un cierto plazo porque Él es inagotable, sino que bendito y alabado sea el nombre de Dios, iremos creciendo por siempre, para la eternidad. Y esa es la razón por la cual vamos de regreso a casa, vamos juntos a crecer para la honra y gloria de Dios.